Durante el invierno de 1922, en una granja aislada del sur de Alemania, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Huellas en la nieve que entraban al bosque y nunca volvían a salir. Ruidos en el ático. Llaves que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. El dueño de la granja les contó a sus vecinos que algo no estaba bien. Una semana después, él y toda su familia aparecieron muertos. Y lo más perturbador no fue cómo los asesinaron. Fue lo que el asesino hizo después. Bienvenidos a El Hilo de la Historia. Hoy les voy a contar uno de los crímenes más inquietantes y menos resueltos de toda Europa. Un caso real que lleva más de 100 años sobre la mesa de los investigadores alemanes y que hasta el día de hoy sigue sin tener un culpable identificado. Quédense hasta el final, porque lo que ese asesino hizo durante los 4 días siguientes a las muertes es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente escalofriante. La historia ocurre en Baviera, al sur de Alemania. A unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Múnich. Allí, perdida entre bosques oscuros y caminos estrechos, existía una pequeña granja llamada Hinterkaifeck. Una sola casa de piedra y madera, rodeada de abetos altísimos, sin electricidad, sin teléfono, sin vecinos a la vista. El silencio de aquel lugar era tan espeso, que los propios habitantes de la zona decían que allí uno escuchaba sus propios pensamientos con más fuerza que el viento. La granja pertenecía a la familia Gruber. Un matrimonio de ancianos, Andreas y Casilia, ambos ya pasados los 60 años. Su hija Victoria, una mujer de 35 años que vivía como viuda tras perder a su marido en la Primera Guerra Mundial. Y los 2 hijos de Victoria. La niña mayor se llamaba igual que su abuela, Casilia, y tenía 7 años. El menor se llamaba Joseph, tenía apenas 2 años. Los 6 vivían y trabajaban la tierra con sus propias manos. Pero no era una familia feliz. Nada de eso. Los vecinos de los pueblos cercanos evitaban hablar con ellos. Andreas Gruber tenía fama de ser un hombre violento y arisco. Había sido procesado años antes por maltratar a su esposa. Y había algo aún más oscuro en su pasado. Él y su hija Victoria habían sido llevados a juicio años atrás por incesto. La comunidad entera sospechaba que el niño de 2 años, el pequeño Joseph, no era hijo de ningún marido perdido en la guerra, sino del propio Andreas. Esa sombra pesaba sobre la granja como una maldición. Los Gruber eran gente temida y despreciada por toda la zona. La niña mayor, la pequeña Casilia, apenas hablaba con otros niños en la escuela. Los vecinos murmuraban cuando los veían pasar por el camino. Y los criados que trabajaban en Hinterkaifeck nunca duraban demasiado tiempo. 6 meses, 1 año. Siempre se iban. Siempre decían lo mismo. Que en esa granja pasaban cosas raras. Que había algo allí que no estaba bien. En septiembre de 1921, la criada que llevaba años trabajando para los Gruber renunció de forma muy abrupta. Se apellidaba Krautzenberger. Una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo duro del campo. Pero aquel otoño hizo sus maletas y se marchó sin cobrar el sueldo que le debían. Más tarde, cuando la policía la interrogó, ella misma explicó por qué se había ido. Durante sus últimas semanas en Hinterkaifeck, escuchaba pasos. Pasos lentos que recorrían el ático de la casa por las noches. Y cuando subía a revisar, nunca había nadie. Krautzenberger empezó a convencerse de que la granja estaba embrujada. Que algo había entrado en la casa. Llegó un punto en que no podía dormir. Se despertaba en mitad de la noche escuchando aquellos pasos sobre su cabeza. Y un día simplemente no aguantó más. Recogió sus cosas, dejó una nota y se fue. Su puesto quedó vacante durante 6 meses enteros. 6 meses en los que nadie del pueblo quería trabajar en Hinterkaifeck. Hasta que finalmente, a finales de marzo de 1922, llegó la nueva criada. Su nombre era Maria Baumgartner. Tenía 44 años. Era una mujer humilde, de un pueblo cercano, que necesitaba el trabajo desesperadamente. Se presentó en la granja la tarde del 31 de marzo de 1922. Su propia hermana la acompañó hasta la puerta y se despidió con un abrazo antes de irse. Maria apenas llevaba un pequeño baúl con su ropa. Entró a la casa.
Conoció a la familia. Y se quedó a trabajar. Esa misma noche moriría asesinada, apenas unas horas después de haber pisado Interkaifeck por primera vez. Pero antes de llegar a esa noche, tenemos que hablar de lo que ocurrió durante las semanas previas. Porque Interkaifeck no era una granja normal en marzo de 1922. Estaban ocurriendo cosas que el propio Andreas Gruber empezó a contar a sus vecinos con miedo creciente. Cosas que hoy, más de 100 años después, siguen sin tener explicación racional. Una semana antes de los asesinatos, Andreas Gruber salió una mañana a revisar los alrededores de su propiedad. La nieve de la noche anterior había cubierto todo con una capa limpia y blanca. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Huellas de pisadas humanas que salían del bosque y avanzaban directamente hasta la puerta trasera de su casa. Pero cuando fue a buscar las huellas de regreso, para ver por dónde se había ido aquella persona, no las encontró. Las huellas solo iban en un sentido. Entraban a la granja. Nunca salían. Andrea siguió las huellas. Las rodeó. Buscó por todo el perímetro de la finca. Nada. La persona que había caminado desde el bosque hasta su puerta seguía dentro de la propiedad. O había entrado en la casa. Andreas lo contó aquella misma tarde en la taberna del pueblo, muy nervioso. Algunos vecinos se rieron de él. Pensaron que estaba exagerando. Otros lo escucharon en silencio. Porque Andreas Gruber, con todos sus defectos, no era un hombre que se asustara con facilidad. Pero no fue lo único. En los días siguientes, empezaron a pasar más cosas inexplicables en la granja. Por las noches, Andreas y su esposa escuchaban pasos en el ático. Pasos lentos, pesados, que iban y venían sobre sus cabezas. Andreas subía con un farol en la mano. Revisaba cada rincón. No había nadie. Pero al bajar, los pasos volvían a comenzar. Como si alguien estuviera jugando con ellos. Esperando. Unos días después, el propio Andreas descubrió algo todavía más raro. Encontró un periódico de Múnich sobre la mesa de la cocina. Un periódico que él no había comprado, y que ningún miembro de la familia reconocía. La ciudad de Múnich estaba a horas de distancia. Los Gruber no suscribían a ningún diario de esa región. Era como si alguien hubiera entrado a su casa mientras ellos dormían, dejara el periódico como si nada y se marchara. O peor aún. Como si no se hubiera marchado. Después vino lo de las llaves. Las llaves principales de la casa desaparecieron. Andreas las buscó por todas partes, y no las encontró. Tiempo después aparecieron colocadas en el cajón de la cocina, en un sitio donde él había mirado 20 veces. Alguien las estaba moviendo. Alguien estaba entrando y saliendo de la granja. Alguien tenía acceso a aquella casa. Y ese alguien no quería ser visto todavía. Andreas Gruber pensó seriamente en comprarse un arma. Se lo comentó a varios vecinos. Estaba asustado, y con razón. Pero nunca llegó a hacerlo. Tal vez pensó que estaba exagerando. Tal vez pensó que las cosas se calmarían. Tal vez simplemente no tuvo tiempo. Porque el 31 de marzo de 1922, apenas 4 días después de haber contado todo esto a sus vecinos, Andreas Gruber y toda su familia fueron brutalmente asesinados en su propia granja. La noche cayó sobre Interkaifeck como siempre. Los animales fueron encerrados en el establo. Las lámparas de la casa se apagaron una por una. La nueva criada, Maria Baumgartner, dormía en su pequeño cuarto, al fondo del pasillo. Los 2 niños dormían también. Victoria y sus padres terminaban las últimas tareas. Ninguno de ellos sabía que aquella iba a ser la última noche de sus vidas. Y que, en algún lugar de la granja, ya alguien estaba esperando. Lo que ocurrió esa noche del 31 de marzo de 1922 en Interkaifeck lo reconstruyeron años después los investigadores a partir de la autopsia de los cuerpos y las huellas en el lugar. Y es una de las escenas criminales más frías y calculadas que se han documentado jamás en Europa. Porque el asesino no entró a la casa como un loco a hacer una masacre. Entró como alguien que conocía perfectamente la rutina de la familia. Era una noche fría. Probablemente el asesino esperó en el establo, escondido entre las vacas y el heno.
Conocía la costumbre de la familia de que alguien fuera a revisar al ganado antes de dormir. Eligió ese lugar con precisión. El establo estaba comunicado con la casa por una puerta interior. Nadie desde afuera podría ver lo que estaba pasando allí dentro. Y el primero en entrar al establo, según los investigadores, fue Andreas Gruber, el patriarca. Andreas cruzó la puerta del establo como 1000 veces antes en su vida. Pero esta vez, en la oscuridad, lo esperaba alguien con un arma en las manos. No era un arma de fuego. Era un pico. Una herramienta agrícola pesada, con una cabeza de hierro afilada por un lado y plana por el otro. Se usaba para romper tierra dura. Era una herramienta común, familiar para cualquier campesino de la zona. Y esa noche se convirtió en el arma del crimen más famoso de la historia de Alemania. El asesino golpeó a Andreas con una violencia brutal. Un solo golpe en la cabeza. Después otro. Y otro más. El patriarca cayó sobre la paja sin tiempo ni de gritar. Pero aquí viene lo más aterrador. El asesino no salió corriendo después de matarlo. Se quedó ahí, esperando. Esperando al siguiente miembro de la familia. Porque dentro de la casa, los demás se habían dado cuenta de que Andreas tardaba demasiado en volver. La siguiente en salir a buscar a Andreas fue probablemente su esposa, Casilia, la anciana de 72 años. Cruzó el patio con un farol, preocupada. Entró al establo llamando a su marido. El asesino estaba esperando. Un golpe en la cabeza. Cayó junto al cuerpo de Andreas. Y el asesino volvió a esperar. Después vino Victoria. La hija, la viuda. Probablemente también preocupada porque ni su padre ni su madre regresaban. Cuando entró al establo y vio lo que había dentro, ya era tarde. El pico cayó sobre ella con la misma violencia. Y finalmente apareció la pequeña Casilia, la niña de 7 años. Nadie sabe si salió sola o si la llamaron desde la casa con engaños. Pero la pequeña también terminó en el establo. Y también fue asesinada con el mismo instrumento. Los 4 cuerpos quedaron apilados dentro del establo, ordenados uno sobre otro, y cubiertos con paja. El asesino los colocó de esa forma con cuidado. No fue un ataque descontrolado. Fue meticuloso. Planeado. Frío. Y cuando terminó con ellos, todavía quedaban 2 personas vivas dentro de la casa. La nueva criada, Maria Baumgartner, que dormía en su habitación del fondo. Y el pequeño Joseph, de 2 años, que dormía en su cuna. El asesino cruzó de vuelta hacia la casa. Subió las escaleras. Entró al cuarto de María. Ella probablemente se despertó en el último momento, al escuchar los pasos. No tuvo tiempo de defenderse. Un solo golpe en la cabeza acabó con ella mientras seguía en la cama. Después, el asesino caminó hasta la habitación donde dormía Joseph. El bebé de 2 años. Y lo mató también en su propia cuna. Con el mismo pico. Sin ninguna piedad. Y ahí, cuando cualquier asesino normal habría huido para siempre, empezó la parte más aterradora de toda esta historia. Porque el asesino de Interkaifeck no se fue. Se quedó. Durante los siguientes 4 días, aquel hombre, o aquella persona, convivió con los 6 cadáveres dentro de la granja. Como si fuera el nuevo dueño. Como si nada hubiera pasado. Los peritos reconstruyeron después lo que había hecho. Comió la comida que la familia guardaba en la despensa. Encendió la chimenea y mantuvo el fuego prendido durante los días siguientes, porque varios vecinos que pasaron por el camino vieron salir humo de la casa. Alimentó a las vacas en el establo, justo al lado de los 4 cuerpos apilados. Les dio de comer. Las ordeñó. Se encargó de que los animales no murieran de hambre mientras sus dueños estaban muertos a pocos metros. Incluso arrancó la hoja del calendario de la cocina que marcaba los días. Cuando finalmente descubrieron los cuerpos, el calendario mostraba una fecha posterior a la de los asesinatos. Alguien lo había estado actualizando. Cada mañana, durante 4 días, el asesino se levantaba dentro de esa casa, cruzaba la cocina y arrancaba la hoja del calendario como lo habría hecho el propio Andreas Gruber. Vivía allí. Como si fuera su casa. Durante esos 4 días,
Pasaron cosas sospechosas que los vecinos notaron sin entender. Un cartero local pasó por la granja el sábado y dejó la correspondencia. Nadie salió a recogerla. La correspondencia se acumuló en el buzón. Un representante comercial que había quedado con Andreas para arreglar una máquina de café tocó la puerta el sábado y el domingo. Nadie abrió. Del patio salía humo de la chimenea, así que parecía que había alguien dentro. Pero nadie respondía a los llamados. El lunes, 3 de abril, la pequeña Casilia, la niña de 7 años, no se presentó a la escuela del pueblo. La maestra del colegio lo notó, pero no alarmó a nadie. Los niños del campo faltaban a menudo cuando hacía mal tiempo o cuando había trabajo en la granja. Pasó un día más. Nadie fue a revisar. Nadie fue a preguntar. La familia Gruber no era querida por el pueblo. Nadie estaba demasiado preocupado por ellos. Pero el martes, 4 de abril, 4 días después de los asesinatos, todo cambió. 3 vecinos, un hombre llamado Lorenz Schittenbauer, su hijo, y 2 hombres más del pueblo, decidieron ir hasta la granja a ver qué estaba pasando. Schittenbauer era un personaje importante en esta historia. Era vecino de los Gruber, pero también era algo más. Se rumoreaba en el pueblo que había sido amante de Victoria. Incluso algunos sospechaban que él podría ser el verdadero padre del pequeño Joseph. Los 3 hombres llegaron a Interkaifeck alrededor del mediodía. Golpearon la puerta. Nadie respondió. Llamaron en voz alta a Andreas y a Victoria. Silencio absoluto. Lo único que se escuchaba era el viento entre los abetos y el ocasional mugido de una vaca en el establo. Rodearon la casa. Encontraron la puerta del establo entreabierta. Y entraron. Lo que encontraron dentro del establo es una de las escenas más perturbadoras de la historia criminal alemana. 4 cuerpos apilados, cubiertos cuidadosamente con paja. Andreas. Casilia. Victoria. Y la pequeña Casilia de 7 años. Los 3 hombres entraron a la casa, encontraron también el cuerpo de Maria Baumgartner en su cama. Y finalmente, en la cuna del cuarto, encontraron al pequeño Joseph. La familia entera había sido exterminada. Pero lo más inquietante no era solamente la masacre. Era la casa. La chimenea estaba encendida. Había restos de comida recién cortada en la mesa de la cocina. El establo estaba limpio, los animales bien alimentados. Alguien había vivido allí durante los últimos días. Alguien que, al escuchar la llegada de los 3 vecinos esa mañana, probablemente salió por la puerta trasera y desapareció hacia el bosque. Para siempre. Sin dejar rastro. Los investigadores de Múnich llegaron esa misma tarde. Y se encontraron con un caso que, desde el primer minuto, parecía imposible de resolver. El inspector principal del caso se llamaba George Reingruber, enviado desde Múnich con un equipo de detectives. Cuando llegó a Interkaifeck, se encontró con un desastre. Para cuando las autoridades se hicieron cargo de la escena, docenas de curiosos del pueblo ya habían entrado y salido de la granja durante horas, pisoteando huellas, tocando objetos, contaminando cualquier prueba que hubiera podido existir. Los peritos forenses de 1922 no tenían los recursos de hoy. Y lo poco que había se había perdido. Pero incluso así, Reingruber y su equipo notaron cosas muy extrañas. Uno de los detectives se fijó inmediatamente en Lorenz Schittenbauer, el vecino que había descubierto los cuerpos. Su comportamiento era raro. Demasiado tranquilo. Entraba y salía del establo sin inmutarse. Movía objetos sin pedir permiso. Los otros 2 hombres que habían ido con él declararon que Schittenbauer había separado las puertas atoradas para entrar con una naturalidad que no parecía propia de alguien que estaba viendo a sus vecinos muertos por primera vez. La autopsia reveló más detalles perturbadores. El doctor Johann Baptist Aumüller practicó los exámenes sobre los 6 cuerpos. Todos habían muerto por golpes con un objeto pesado, casi con certeza un pico agrícola. Todos, menos la pequeña Casilia. La niña de 7 años, según el informe del forense, había sobrevivido durante varias horas después del primer golpe. Estuvo consciente, agonizando sola sobre la paja del establo. Y cuando encontraron su cuerpo, tenía mechones de su propio pelo entre las manos.
Se los había arrancado ella misma por el dolor y el terror. Ese detalle estremeció a todo el equipo de investigación. El asesino no se había preocupado por comprobar si la niña había muerto del todo. Probablemente la dejó ahí, sabiendo que estaba viva, y volvió a ocuparse de los otros miembros de la familia. La pequeña Cassilia estuvo consciente, mirando hacia la oscuridad, esperando que alguien llegara a ayudarla. Nadie llegó. Se desangró sola. Y ese sería el detalle que los investigadores nunca pudieron sacar de su cabeza. Schittenbauer se convirtió en el principal sospechoso casi de inmediato. Los rumores del pueblo jugaron en su contra. Todos sabían que había tenido una relación con Victoria. Todos sabían que él sospechaba que el pequeño Joseph era su hijo. Además, tenía un motivo económico. Meses antes de los asesinatos, Victoria había ido al abogado del pueblo para reclamar una pensión de manutención por el niño. Una pensión que Schittenbauer tendría que haber pagado. Con los Gruber muertos, el problema desaparecía. Pero no había pruebas directas. Nadie vio a Schittenbauer entrar a la granja la noche del 31 de marzo. Su esposa juró que había estado con él en casa aquella noche. Y aunque la policía lo interrogó durante días, no consiguió sacarle una confesión. Schittenbauer murió en 1941 sin haber sido acusado formalmente del crimen. Incluso ganó varias demandas por calumnia contra vecinos que durante años lo llamaban públicamente el asesino de Hinterkaifeck. Se llevó el secreto, si era culpable, a la tumba. Pero Schittenbauer no era el único sospechoso. La policía entrevistó a más de 100 personas en los meses siguientes. Extraños que habían pasado por la región. Antiguos amantes de Victoria. Ladrones conocidos de la zona. Incluso se habló de que el verdadero marido de Victoria, Karl, reportado como muerto en la guerra, podría haber regresado del frente y descubierto el incesto. La teoría sostenía que Karl habría vuelto del combate para encontrarse con que su esposa tenía un hijo con su propio suegro. Y habría decidido vengarse de todos. Pero nunca se encontró ninguna prueba. Ningún cuerpo. Ningún registro. Ningún testimonio que confirmara que Karl estuviera vivo. La teoría quedó en el aire, como tantas otras. También se investigó a extremistas políticos. En aquellos años de 1922, Alemania vivía una guerra civil silenciosa entre comunistas y grupos de extrema derecha. Pero nada conectaba a los Gruber con ningún movimiento político. Todas las pistas terminaban en callejones sin salida. En la investigación hubo un detalle que durante décadas obsesionó a los criminólogos. El arma del crimen, el pico, no fue encontrado inicialmente. Estuvo perdido durante meses. Hasta que, en 1923, cuando empezaron a desmantelar parte de la granja para ser demolida, los obreros encontraron el pico escondido bajo el techo del ático. Precisamente el lugar donde Krautzenberger, la criada anterior, había escuchado los pasos. El asesino, antes de irse, había subido al ático. Había dejado el arma allí. Y se había marchado en silencio. Ese detalle cambió todo. Porque si el arma estaba en el ático, significa que el asesino no era un extraño. Era alguien que conocía la granja perfectamente. Alguien que sabía cómo subir al ático, cómo esconder el arma donde nadie la encontraría por meses, y cómo salir sin ser visto. Algunos investigadores fueron aún más lejos. Propusieron una hipótesis aterradora. Que el asesino llevaba semanas viviendo escondido en el ático antes de atacar. Que los pasos que escuchaban Krautzenberger primero, y la familia Gruber después, eran suyos. La hipótesis hoy tiene un nombre. Se llama Progging, un fenómeno extraño pero real donde una persona vive secretamente dentro de la casa de otra familia sin que los dueños lo sepan. Comiendo cuando no están. Durmiendo en rincones ocultos. Observándolos durante semanas. Aunque el término es moderno, los signos en Hinterkaifeck coinciden todos. Los pasos en el ático. Las llaves que aparecían y desaparecían. El periódico que nadie había comprado. Las huellas que solo entraban al bosque. Alguien había estado viviendo con los Gruber sin que ellos lo supieran. Y un día decidió acabar con todos. En 1996, la policía de Múnich reabrió el caso por primera vez.
Usando técnicas modernas de perfilación criminal, intentaron reconstruir la mente del asesino. No llegaron a nada concluyente. En 2007, la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck lo volvió a retomar como un caso académico. Estudiaron cada documento, cada testimonio, cada evidencia superviviente. Y llegaron a una conclusión. Según ellos, sí sabían quién había sido el asesino. Pero decidieron no revelar su identidad públicamente. Por respeto a los descendientes del sospechoso, dijeron. Ese silencio oficial alimentó todavía más el misterio. Muchos expertos creen que la policía moderna identificó a Lorenz Schlittenbauer como el culpable más probable. Pero como Schlittenbauer murió en 1941, y sus descendientes siguen viviendo en la región, la decisión fue mantener el secreto. Otros creen que la policía encontró pistas que apuntaban a alguien completamente distinto. Un nombre que nadie había considerado. Un fantasma que pasó 100 años sin ser descubierto. Hoy, más de 100 años después, Hinterkaifeck ya no existe. La granja fue demolida en 1923, un año después de los asesinatos. Los vecinos del pueblo presionaron para que fuera derribada. Decían que el lugar estaba maldito. Que los espíritus de los Gruber no podían descansar. En su lugar hoy solo hay un pequeño monumento de piedra al borde del bosque, con los nombres de las 6 víctimas. Andreas. Casilia. Victoria. Casilia niña. Joseph. Y Maria Baumgartner, la criada que había trabajado allí apenas unas horas antes de morir. Los vecinos del pueblo aseguran que, incluso hoy, en ciertas noches de marzo, el bosque donde estaba la granja se queda en un silencio extraño. Los pájaros dejan de cantar. Los perros se niegan a pasar cerca. Y algunos cazadores juran haber escuchado, entre los árboles, pisadas de alguien que camina lentamente hacia el lugar donde estaba la casa. Pisadas que llegan. Pero que nunca regresan. Porque esa es, quizás, la parte más perturbadora de este caso. No es solo que el asesino nunca fuera encontrado. Es que nunca entendimos por qué lo hizo. Ni cómo pudo convivir 4 días con los cadáveres de aquella familia sin sentir absolutamente nada. Ni cómo salió de aquella granja sin dejar rastro alguno. Es un caso donde no hay respuestas. Solo preguntas que el tiempo ha enterrado bajo la nieve de Baviera. Preguntas que quizás nunca tengan respuesta. La historia de Hinterkaifeck nos recuerda algo incómodo. Que a veces el verdadero terror no está en los monstruos imaginarios. Está en la normalidad rota. En una granja que parece igual que cualquier otra. En un vecino que te sonríe en la taberna. En unas huellas que van hacia tu casa pero no regresan. 6 personas murieron una noche de marzo de 1922. El asesino comió su comida, alimentó a sus animales y durmió bajo su techo durante 4 días. Y después se fue. Y se llevó el secreto con él. Hasta hoy. Si te gustó la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para no perderte increíbles historias como esta cada semana. Esto fue el hilo de la historia. Este documental es un tributo a las víctimas y una advertencia para todos. La energía nuclear, en todas sus formas, exige el máximo respeto y control. De lo contrario, los fantasmas del pasado pueden volver para atormentarnos. El misterio persiste. Si te ha gustado este documental, no olvides darle like y suscribirte para más historias de misterio y ciencia. Deja tus comentarios abajo. ¿Conocías esta historia? ¿Qué piensas sobre la seguridad nuclear? Tu opinión nos importa. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los desastres radiactivos más impactantes de la historia. La verdad a menudo es más extraña y aterradora que la ficción. Nos vemos en el próximo misterio.